Bien, antes de dar inicio con la entrevista de Romeo Lemus acá en Noticiero Hechos AM, comentarles de estas imágenes que están siendo captadas en Guatemala. Como ustedes saben, y ya más temprano le informábamos de las diferentes actividades que se realizan en los países de la región. Esto para conmemorar, para celebrar el Bactún 13. Es decir, y esto hay que mencionarlo, hay que recalcarlo desde hace varias semanas y días, pues muchos decían que el mundo se iba a acabar, interpretaban de diferentes maneras. Esto pues no es así, sino que únicamente el fin de una era. Imágenes captadas desde Guatemala. Ahora sí, vamos con Romeo y la entrevista de Hechos AM. Gracias, Roxana. Estamos listos para conversar con el ministro de Agricultura de nuestro país, Pablo Ochoa, para hablar sobre lo que sucedió recientemente en la Asamblea Legislativa, el préstamo de 60 millones de dólares para la agricultura familiar. Obviamente, esto fue aprobado por todos los partidos políticos después de un fuerte debate. Incluso los votos del Partido Arena al final acompañaron este préstamo de 60 millones de dólares, luego de varias ocasiones que se sometió a votación en la Asamblea Legislativa y no lograba los votos necesarios. Bueno, ¿hacia dónde van destinados estos 60 millones de dólares? Es la pregunta, y es lo que vamos a conversar también con el ministro de Agricultura de nuestro país, Pablo Ochoa. Pero también vamos a preguntarle sobre cómo se está reactivando la agricultura en nuestro país, porque es como de, por decirlo de esta manera, ¿no? Es como de nuestros grandes tesoros la agricultura, reactivar la agricultura, hacernos autosostenibles en ese sentido, y si aún sobrase un poco más para poder exportar sería lo mejor, o ya no traer de otros países lo que estamos necesitando consumir aquí en el nuestro, de tal manera que la agricultura familiar en ese sentido también es muy importante, pero también los grandes productores como de caña de azúcar, de arroz o de maíz, de frijol en nuestro país, que están muy pendientes de cada paso que da el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cada paso que dan también los diputados en la Asamblea Legislativa, porque aquellos diputados que no den sus votos para proyectos importantes, para impulsar proyectos en agricultura, al final sepan que la población les pasa factura también en las próximas elecciones. Ministro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Y de verdad, ministro, que creo que la gente se debe estar preguntando, así como recuerda usted el préstamo de salud, ¿no? que recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa, ¿qué se va a hacer con esa plata? Ahora la gente se debe estar preguntando, 60 millones de dólares van a ser distribuidos ¿de qué manera? Bueno, 60 millones que es para darle cobertura a 3 años del plan de agricultura familiar. Por cierto, no es la cantidad suficiente que pueda estimular la agricultura en toda su dimensión. Pero ya hay la contrapartida que pone del presupuesto general de la nación, que pone el gobierno, además de otras ayudas que vienen, por ejemplo, de Taiwán, de USDA, de Corea. Bueno, hay muchas ayudas que le llegan al ministerio que apoyan a este plan de agricultura familiar, que está siendo realmente muy exitoso. Que a estas alturas se han logrado, por ejemplo, ya la producción de este año es una producción muy importante. 20 millones de quintales de maíz, que supera cualquier cantidad en todos los tiempos. Eso comparativamente con el año pasado, que no obstante el año pasado hubo el problema de la tormenta 12E, que fue de 16.7 millones de quintales. Pero hoy hay un excedente casi arriba del 20% de la producción del año pasado. ¿Qué nos dice eso? Si en este momento el precio, y todo el año, el precio del maíz ha estado muy favorable para los consumidores, significa que a futuro de igual manera seguirá estando muy favorable para todos los consumidores. Porque esos 20 millones de quintales sí alcanzan para la cobertura del consumo humano. Esos 20 millones de quintales están todavía, no están recolectados todavía, no han entrado obviamente al mercado, ¿no? No ha entrado alguna parte ya al mercado, sí, pero aún falta por recolectar. Okay. Y eso ha estabilizado los precios, obviamente. Definitivamente eso. Claro. Volvamos al tema del préstamo de los 60 millones. Ministro, principalmente, entiendo, como usted ya lo dijo, va para agricultura familiar, pero hubo una reorientación, una redistribución, y creo que eso fue al final lo que permitió que hubiese votos, o hubiesen todos los votos, ¿no?, de los partidos políticos a favor de este préstamo en la Asamblea Legislativa, ¿de acuerdo? No hubo ninguna reorientación. Ya. Así se ha querido vender la idea. Porque así lo dijo Arena, ¿no? Que había una reorientación para, por ejemplo, el sistema de riego, el distrito de riego, dijo. Sí,
A ver, explíquenos entonces qué pasó. Lo que pasó es que tuvimos una reunión hace más de hace un mes y medio aproximadamente. Y ellos tenían una serie de inquietudes, válidas totalmente, ¿verdad? Porque tendientes a fortalecer la agricultura, eso es así. Y les preocupaba para el caso de los distritos de riego. Entonces, hubo más o menos unas 5 inquietudes muy fuertes que ellos presentaron, a las cuales yo les di respuesta positiva. Les dije que eso estaba incluido alguna parte en lo del préstamo y otra en fondos que se tienen destinados para los propósitos que ellos mencionaban. Entonces, por lo tanto, yo digo, no es que hubo ninguna reorientación. El programa sigue tal como estaba diseñado, pero sí, lo que ellos demandaban está incluido. Eso que jaloneo que hubo que no se quería aprobar, yo no le encontraba ninguna justificación porque todo tenía respuesta, absolutamente todo tenía respuesta. Por lo tanto, más respondía una actitud política partidista que otra cosa. ¿Una estrategia del Partido Arena? No, una estrategia. ¿Oponerse a la aprobación del préstamo de agricultura? Pues sí, es de la única manera que se puede entender, aunque yo estaba consciente por las pláticas que teníamos, que internamente ellos sabían que todo estaba correctamente ¿Cuáles eran, ministro, las principales inquietudes del Partido Arena? Las principales inquietudes eran estas de la zona de riego, en una zona que se llama Lempa-Acaguapa. Sí, sí. Esa zona había en el pasado un sifón que conducía el agua para irrigar alrededor de 800 manzanas. Por la parte de Zapotitán y todo eso. Exacto. No, en la parte de allá en San Vicente, entre Usulután y San Vicente, Lempa-Caguapa. Ese sifón se lo llevó la tormenta 12E, lo destruyó. Entonces ellos decían que reactiváramos, que volviéramos a hacer ese sifón. Esa alternativa tenía un costo de 14 millones de dólares para dejarlo funcionando apropiadamente. Entonces nosotros teníamos una posición diferente. Ya hay una alternativa que nosotros hemos venido estudiando desde hace ya algunos meses y se tienen ya inclusive cálculos concretos, que es de río San Simón, un río adyacente al río Lempa, va a salir un sifón que va a la parte de Lempa-Acaguapa y que cuesta solo 3 millones de dólares. Además, las bordas, las canaletas que hay que reparar. Entonces, al final, la solución tiene un costo de 6 millones de dólares. Ellos optaban por una que propusieron inicialmente de 14 millones de dólares, lo cual no tenía sentido, porque además nuestra solución cubre 1.500 manzanas y la solución que ellos habían pensado era de 800 manzanas. Entonces se quedaron convencidos que esa era la mejor alternativa, pero siguió apareciendo como una demanda, no obstante que ya estaba, se había dado respuesta a ello. Lo otro era de fortalecer el CENTA. El CENTA, porque decían que el CENTA venía cayendo en su actividad permanentemente. A eso yo les respondí que no era cierto que estuviese en caída el CENTA, pues que muy por el contrario su presupuesto iba subiendo. Pero ellos veían una gran diferencia en el presupuesto que se votó hace 2 años contra el presupuesto para el próximo año. Pero era más hace 2 años. Era más hace 2 años. Pero lo que pasa es que en ese presupuesto se incluía la parte de la compra de semilla, la semilla que se entrega a los agricultores, que eso anda alrededor de 23 millones de dólares. ¿Esa responsabilidad la tenían los CENTAs antes? Estaba dentro del presupuesto de CENTA, pero hoy aparece en el presupuesto del ministerio. El presupuesto del ministerio está compuesto en todo su contexto tiene 72 millones de dólares, pero esos 72 millones de dólares se reparten entre el ministerio, CENTA, ENA e ISTA. Que son instituciones que dependen del Ministerio, obviamente, de Agricultura. Son instituciones que son los hijitos, son como los hijos. Aunque ISTA tiene una connotación diferente, que es una autónoma pura, pero también su presupuesto se genera a partir de ISTA. Entonces el presupuesto para la compra de semilla, que es una partida específica, aparecía antes, se le asignaba en la parte de CENTA y
y hoy se asigna en el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, no era que hubiese ningún cambio, sino que de posición en los papeles la cifra, pero no es que hubiese nada. Pero además, entonces la respuesta nuestra era que ya tenemos en proceso la reactivación de 17 agencias. Esas 17 agencias se están reactivando con fondos de Fantel y ya tienen un costo de arriba de $1 millón que se va a destinar a eso. Ministro, ¿y qué nuevo enfoque se le está dando a las oficinas del CENTA, ¿no? Porque, a ver, para algunos críticos los CENTA se convirtieron en oficinas administrativas burocráticas más bien, ¿no? Y se perdió aquel sentido del extensionista que manejaba el CENTA, que iba al campo, por ejemplo, que estaba dotado de vehículos, motocicletas principalmente, para hacer visitas a los agricultores y darles la asesoría necesaria o técnica. A ver, ¿ese es el concepto del CENTA que se está recuperando o no? Sí, ese exactamente es el concepto del CENTA que se está recuperando. Cuando llegamos nosotros al gobierno estaba en esa condición que usted está diciendo. Eso ha cambiado significativamente. CENTA está haciendo investigación, está dando apoyo a los agricultores en el campo, está reacomodándose con esa visión de apoyo integral en investigación, en capacitación, en orientación, en diseño de semillas, preparación de semillas, inclusive la semilla certificada que se compra localmente, porque antes se compraba afuera, y hoy se compra localmente, por lo menos el 85% favorece a los cooperativistas y productores locales, y esa semilla la tiene que certificar el CENTA. Y está haciendo la actividad que antes tuvo, claro, no en la dimensión de su momento, pero en esa dirección vamos. Por lo tanto, no era cierto que CENTA estuviera en decadencia, sino que por el contrario va ascendiendo en su actividad. Y ese era otro de los cuestionamientos que tenía el Partido Arena en su momento. Era otro de los cuestionamientos. Ministro, hablemos de la agricultura familiar. Buen porcentaje de este préstamo, bueno, más bien este préstamo está precisamente diseñado, ¿no? O va directamente al tema de agricultura familiar. Correcto. Entendía que a principios de este año entraba precisamente una segunda fase de agricultura familiar. Explíqueme en qué momento estamos, qué significa agricultura familiar y qué impacto tiene en la economía local o de la familia salvadoreña. Sí, bueno, el plan de agricultura familiar es un proceso que tiene continuidad. Tiene 4 componentes, no son fases, sino que componentes. Ajá. Uno se llama Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ese es el que trata con los agricultores de subsistencia principalmente, que incluye lo de la semilla, incluye la capacitación a esta gente, pero la dotación de semilla por sí sola, eso no sirve mucho, porque se quedan los agricultores en los niveles de producción de subsistencia, pequeñas parcelas que no les da para consumo exactamente. Entonces, de lo que se trata es de estimular a estos productores pequeños que le saquen mejor productividad, mejoren su cosecha. Más rendimiento. Más rendimiento. Entonces, ¿con qué? Con capacitación, dándoles la semilla apropiada, orientándoles y luego entrar a un proceso de encadenamientos productivos, que es otro de los componentes de esos encadenamientos productivos. Van a tratar de, bueno, pero estamos hablando de una gama en encadenamientos productivos, de una gama de cadenas que existen. Ahí hay granos básicos, ahí hay cacao, ahí hay miel, ahí hay lácteos, ahí hay acuicultura, 10 cadenas en general. Entonces, que es otro de los componentes del plan. Luego, el componente de innovación agropecuaria. Ahí hablamos de sistemas de riego, hablamos de dotarles de casas mallas para siembra de hortalizas, darles insumos, inclusive preparar a la gente. ¿Estamos hablando ahora de medianos productores o estamos hablando de productores familiares? Estamos hablando de sacar a los productores familiares, irlos dotando de suficiente capacidad de producción para que salgan de la subsistencia
y que puedan tener excedentes, que puedan comercializar y mejorar. ¿Y cómo puede salir un agricultor, ministro, de su condición de agricultor familiar si para ello necesita más tierra, ¿no? Sí. Necesita más tierra para cultivar, para extenderse. O hacerla más productiva. O hacerla más productiva. Hacerla más productiva. Claro, la tierra no la vamos a estirar, pero sí la podemos hacer más productiva. Podemos ver, la gente está muy acostumbrada a sembrar maíz y sorgo. Lo básico, maíz y frijol, y frijol, de esa manera. Sorgo, ¿verdad? Maicillo. Eso es lo que están acostumbrados, pero hay tierras que pueden ser más bien aprovechadas con otro tipo de cultivos, por ejemplo, hortalizas. ¿Verdad? Hortalizas es un tema que no ha tenido mucho apoyo en el pasado y que nosotros ¿Está hablando de alternar cultivos en la misma parcela? Estamos hablando cuando es posible. Cuando es posible. Cuando hay tierras que en su momento, por ejemplo, en el invierno pueden utilizarse para un cultivo específico y en el verano para otro. Pero también cuando se dotan de sistemas de riego, entonces todo el tiempo pueden haber más de una cosecha, pueden alternarse cultivos, puede hacerse una diversidad de cosas que va a beneficiar a los... A ver, ¿y cuántas personas, cuántas familias están en esta condición en este momento? O preguntado de otra manera, ¿cuántas familias están siendo beneficiadas con la agricultura familiar en este momento? ¿Cuál es la meta, no? Más de 400.000 familias. Más de 400.000 ¿De diferentes municipios del país? De todo el país. Ajá. El plan, lo del préstamo está orientado a 11 departamentos. Bueno, y se preguntará, ¿y los otros qué? Lo que pasa es que hay otros programas que ya están atendiendo a los departamentos que no están incluidos acá, con recursos de otras fuentes. Hay recursos FIDA, varios programas que llaman Prodemor Central, Amanecer Rural, que están en todo el país y que están dándole cobertura a determinadas zonas en el mismo contexto de desarrollo. Es decir, que lo que se hace en cada programa es similar, solo que con fuentes de recursos diferentes. Y manejado en programas 400.000 familias ahora, y lo que se va a hacer es apoyar estas 400.000 familias, o se va a tratar de ampliar el programa de agricultura familiar a más personas, a más familias. Sí, se está ampliando. Recientemente hicimos un levantamiento de censo nuevamente porque habían quejas, gente en el tema de semilla, algunas quejas que no estaban incluidos, y hemos levantado de nuevo el censo y han aumentado como en 60.000 familias más que también vamos a apoyar y incluir en esto. ¿Qué condición deben de cumplir estas familias, ministro, para entrar al programa de agricultura familiar? Bueno, ser cultivadores de no más de 3 manzanas. Ese es el único requisito, no hay ninguno adicional. ¿Verdad? Que cultiven desde una tarea, como le llaman en el campo, hasta 3 manzanas. Existe la figura de la tarea, cuartilla y todo eso, ¿no? En la agricultura de nuestro país. Vamos a hacer la primera pausa, ministro. Cuando regresemos es importante hablar también, bueno, estamos hablando de un sector importante de la población salvadoreña, sobre todo los agricultores, digo, que entran en este programa de agricultura familiar, pero también están los medianos productores, ¿verdad? Y bueno, hay que hablar también qué salto está dando la agricultura. Una de las grandes apuestas, entiendo yo, de la actual administración es precisamente reactivar la agricultura en términos generales en nuestro país. Diversificar la agricultura también es importante, lo que estamos hablando ya con el ministro de Agricultura. No solo hablar de la siembra de maíz, frijol, que son los granos básicos como el maicillo o el arroz, sino también entrarle a otros temas de agricultura que son básicos e importantes, como las hortalizas, ¿no? Claro. Que las traemos de otros países ahora mismo y que deberíamos de ya estar en un plan de ser autosostenibles. Primera pausa, regresamos.